Continuando con la programación estructurada, en esta sesión nos vamos a limitar netamente a realizar nuestros diagramas de flujo, más vamos a codificarlo en un lenguaje de programación. Para ello vamos a utilizar el diagramador de flujo, que es el DCOR, y los vamos a codificar en el editor del Sinjai. Entonces ahí vamos a poder codificar nuestros códigos de nuestros ejemplos. Entonces, como ejemplo vamos a tener las estructuras de control secuencial. Primero vamos a hacer un ejemplo, mostrar un mensaje de bienvenida en pantalla. Vamos a mantener un esquema. Primero vamos a hacer el análisis, el diseño, la ejecución. En la parte del análisis nosotros tenemos que identificar nuestras variables de entrada. Después pasarnos a la parte del proceso, hacer nuestras variables de salida. Bien, identificar qué es lo que vamos a mostrar. En la parte del diseño nos vamos a limitar a hacer nuestro diagrama de flujo de datos. En ello vamos a utilizar el diagramador de flujos, que va a ser el DCOR. Podemos utilizar otros editores, pero las cuales por esta sesión nos vamos a limitar netamente en ese editor. Ahora, necesariamente también podemos hacer el pseudocódigo, pero nos vamos a ir netamente a la parte de la ejecución. Lo vamos a codificar en el lenguaje de programación del C++. Para ello vamos a utilizar el Sinjai. Entonces, iremos a codificar uno por uno de nuestros ejemplos. Me voy al diagramador DCOD. Entonces, es un diagramador de selecciono DCOR.exe de diagramas de flujo. Entonces, estamos en la pantalla principal. Este es el diagramador DCOR. Entonces, tengo la parte de archivo, edición, formato, generar, estructuras, plantillas, son pestañas que me van a ayudar a configurar. También tengo el número de texto para centrear, entonces nuevo, copiar, cortar, etc. Entonces por defecto este editor, el DCOR, entonces que nos va a ayudar a hacer nuestro diagrama de flujo, ya automáticamente se genera el inicio y el fin, ¿no? Entonces nos vamos en la pestaña cadenas, seleccionamos estructuras simples, nos va a proporcionar toda nuestra notación simbólica para hacer nuestro diagrama de flujo. En nuestro ejemplo era netamente realizar un ejemplo para mostrar un mensaje de bienvenida en pantalla. Entonces no vamos a leer nada, no tenemos nada de leer, nos vamos a ir a la simbología de mostrar. Entonces vamos a escribir, nos vamos a la pestaña modificar texto, seleccionamos. Entonces, entre comillas dobles, escribimos bienvenidos. Entonces ejecutamos. Entonces, una vez que vamos a ejecutar, como podemos observar en nuestra consola, ya nos genera automáticamente el mensaje de bienvenida. Entonces, esa es la forma como se desarrolla un diagrama de flujo en este editor, que es el diagrama de flujo. Tenemos la parte de inicio, la parte de proceso. El proceso es, mostramos el mensaje de bienvenida y finalizamos. Cerramos. Entonces, vamos a cerrar el ejemplo. Nos vamos a ir ahora a codificar en el Sinjai, que lo vamos a utilizar para colocar nuestras líneas de código. Entonces, esta es la pantalla principal del Sinjai. Tenemos archivo, edición, ver, ejecución, depuración, herramientas, crear un programa simple, crear un nuevo proyecto, abrir un archivo, las cuales ya tenemos, nos podemos aperturar. Entonces, nosotros vamos a irnos a crear un programa simple. Nos proporciona esta ventana. Entonces, seleccionamos programa C++ en blanco, crear. Entonces, estamos acá en la plantilla principal de nuestro codificador del C++, que es el editor del Sinjai. Entonces, no vamos a declarar ninguna variable. Nos vamos a ir directamente a la parte del proceso. Entonces, para mostrar, vamos a mostrar un mensaje, code, menor, escribimos dos comillas dobles, punto y coma. Entonces, nuestro mensaje dice, bienvenidos. Entonces, escribimos punto. Entonces, como podemos observar, bienvenidos. Ese es el mensaje. Tenemos acá, en la parte de la cabecera, nuestra librería, que es nuestra librería IOSTON, la cual nos va a permitir manejar nuestras funciones o comandos, nuestro code y nuestro SYN. El code es solamente para mostrar resultados, un mensaje, etcétera, algo que vamos a mostrar en pantalla. El SYN es netamente para capturar, las cuales los vamos a explicar en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos acá en la parte de la cabecera, incluye IOSTON, la librería o la función de la librería. Entonces tenemos acá la función principal inMain, abrimos llave y cerramos llave. Entonces dentro de las llaves que estamos abriendo y cerramos empezamos a codificar. Entonces colocamos acá nuestro mensaje de bienvenida y nos va a retornar un retorno 0. Entonces ejecutamos. Una vez que vamos a ejecutar, nos manda directamente al... Acá tenemos
el mensaje de bienvenida, las cuales queremos. Entonces, esa es la forma como se codifica. Realizar este ejemplo número 2. Uno es realizar un diagrama de flujo de datos más la prueba de escritorio para obtener el resultado de la multiplicación del número 8 y otro número introducido por teclado. Mantenemos el mismo esquema. Vamos a hacer el análisis, el diseño y la ejecución. En la parte del análisis vamos a identificar nuestras variables de entrada, el proceso, variables de salida. En la parte del diseño vamos a hacer el diagrama de flujo de datos, que incluye la prueba de escritorio. Para ello vamos a utilizar nuestro editor de diagramas de flujos, que es el DICOR. Y en la parte de ejecución vamos a codificar en un lenguaje de programación. Podemos hacerlos en cualquier otro lenguaje, pero nosotros nos estamos concentrando netamente en el lenguaje de programación del C++. Para ello estamos utilizando el SYNG. Nos vamos al editor DICOR, que ya está aperturado, seleccionamos nuevo programa. Entonces, como les explicaba, tengo la parte de inicio y la parte fin, automáticamente se genera. Entonces nos vamos a estructuras simples. En esta sesión tenemos para leer. Leemos, después tenemos un proceso, vamos a hacer el proceso y después mostramos resultados por pantalla. Entonces seleccionamos para escribir texto en la lectura. Tengo dos variables de entrada, la variable b y la variable h, que es la base y la altura. No, perdón, no es la variable b. Así ya tenemos acá nuestros diagramas de flujo, el inicio y el fin. Tenemos acá para escribir el texto, entonces vamos a ir a seleccionar una variable que vamos a ingresar por teclado n, y en el proceso vamos a escribir el texto. En la variable m lo vamos a almacenar el valor ingresado n multiplicado por 8. Entonces vamos a mostrar como resultado una variable m. Como podemos observar, tengo un inicio, voy a leer n. Entonces esa n que está ingresándose por teclado se va a multiplicar por 8 y vamos a almacenar en la variable m. Entonces acá vamos a mostrar como resultado el valor de la operación de la multiplicación con el 8, del n por 8, el m. Entonces, a ver, ejecutaremos. Entonces, me está pidiendo ya directamente ingrese el valor. Yo voy a ingresar un valor en n, 5. Entonces, ejecutamos. 5 por 8 es 5 en n, 5 por 8, 40. Se almacena en m, 40. Entonces, como resultado, 40. Entonces, tengo una variable n y una variable m que estoy utilizando, como podemos observar en la prueba de escritorio. Entonces, como podemos evidenciar, esa es la forma como se codifica, cómo se realiza el diagrama de flujos en el editor DICOR. Ahora nos vamos a codificar nuevo proyecto, nuevo. Seleccionamos utilizar plantilla. Continuamos. C++ en blanco, creamos. Entonces, como podemos observar, acá estamos ya directamente en la plantilla principal. El cursor me selecciona automáticamente. Tengo acá mi librería que me va a ayudar a manejar el code y el sim. Entonces, acá tengo la función principal, que es el inMain. Entonces, y a la vez tengo una llave de apertura y de cierre. Una llave que se abre y se cierra. Internamente codificamos. Para ello, voy a declarar mis variables que estoy utilizando de tipo entero. Entonces, una variable n y una variable m. Entonces, la variable n. Y además, code, voy a ingresar un mensaje, comillas dobles, punto y coma, que vamos a cerrar. El mensaje va a ser ingrese un valor n, que yo quiero multiplicar. Entonces, para ello, me salgo. Entonces, con el sin, voy a leer mayor, el valor de n. Hasta aquí es solamente mi ingreso. Ahora me voy a la parte del proceso. Entonces, en la parte del proceso vamos a multiplicar. En la variable m se va a almacenar el valor ingresado por teclado n multiplicado por 8. Entonces, m va a almacenar lo multiplicado de n multiplicado por 8. Entonces, como salida vamos a tener lo que queremos mostrar. Code. Entonces, menor, comillas dobles con un mensaje. La multiplicación es menor. Entonces, la variable m que está almacenada. Como podemos ver, ya hemos concluido. Acá tenemos nuestra librería Jostran, la función principal inMain. Aperturamos y cerramos. Dentro de las llaves estamos codificando. Entonces, acá estamos declarando nuestras variables de tipo entero, la variable n y m de tipo entero y el mensaje que queremos que nos muestre en pantalla,
el sin que vamos a leer, y en la parte del proceso hacemos la operación. Entonces mostramos el mensaje y a la vez imprimimos. Entonces, como podemos observar, es un ejemplo de estructuras de control secuencial. Ejecutamos. Entonces, nos sale la consola para mostrar el resultado en pantalla. Entonces vamos a ingresar un valor 5. Entonces 5 por 8, la multiplicación va a ser 40. Entonces esa es la forma como se procesa o se codifica nuestro diagrama de flujo. 6 por 8 va a ser 48. Vamos a hacer en esta parte el ejemplo número 3. Hallar el área de un rectángulo ingresando la base y la altura. Entonces hacemos la parte del análisis, el diseño más la ejecución. En la parte del análisis vamos a identificar las variables de entrada, el proceso y las variables de salida. En el diseño vamos a netamente desarrollar nuestro diagrama de flujos. Para ello vamos a utilizar el DICOR, y en la parte de ejecución vamos a programar o codificarlo en el lenguaje de programación del C++. Para ello vamos a utilizar el SINGAE. Entonces en el análisis, este es un rectángulo, como podemos observar, la base y la altura. Entonces las dos alturas, por ejemplo, son lo mismo, y la base entonces se puede representar de esta manera. Y su fórmula o su ecuación principal que nos va a ayudar a calcular la base por la altura es de esta manera. Entonces nos salimos. Acá estamos, seleccionamos nuevo programa. Entonces automáticamente por defecto nos manda a inicio y fin, que ya están creados. Entonces me pide calcular el área de un rectángulo. Seleccionamos estructuras simples. Para eso tengo que leer. Voy a leer. Después tengo que hacer un proceso para asignar un valor. Entonces, y finalmente tengo que imprimir un resultado. Entonces voy a imprimir. Entonces, estos son ejemplos de estructuras de control secuencial. Nos vamos acá, escribimos el texto, la base multiplicado por la altura. Entonces, en la parte del proceso vamos a escribir. En el área se va a almacenar la base multiplicado por la altura. Entonces vamos a mostrar nuevamente como resultado el área. Ejecutamos. Ya una vez concluido nuestro diagrama de flujo, ejecutamos. Como podemos observar, aquí ya me está seleccionando netamente que me está pidiendo ingresar un valor. 5 voy a colocar en la base y la altura va a ser 4. Entonces 5 por 4 me va a dar como resultado 20. La base multiplicada por la altura se va a almacenar en A, y en A me está mostrando 20. También acá tenemos la prueba de escritorio. En la prueba de escritorio, como pueden observar, tenemos la base 5, la altura 4, 5 por 4, y el área es 20. Entonces es la forma como se realiza nuestro diagrama de flujo en el DICOR. Ahora nos vamos a ir a codificar en un lenguaje de programación. Seleccionamos utilizar plantilla nueva. Programamos en C, creamos. Entonces aquí por defecto ya nos sale netamente de SINGAE. En la parte de la cabecera tenemos las librerías del IOSTRAN que nos va a ayudar a manejar nuestros comandos del COUN y del SIN. En la parte del INT, que es la función principal, abrimos llaves y cerramos llave. Entonces codificamos internamente. Entonces me pide calcular el área de un rectángulo. Entonces voy a leer. Primeramente voy a declarar mis variables de tipo entero. Estoy utilizando una variable base y una variable altura. Entonces solamente, y también una variable A para calcular el área. Hacemos punto y coma. Necesito un mensaje para pedir la base. Ingrese la base. Entonces vamos a ingresar la base que va a ser para mí la B minúscula. Entonces voy a leer en el SIN. Con el SIN mayor voy a ingresar o colocar o escribir la letra B. Nuevamente otro mensaje, code. Esos mensajes me van a salir en pantalla. Comillas dobles, punto y coma. Nuevamente escribimos el mensaje, ingrese la altura. Esta vez altura. La altura. Entonces, la altura va a ser para nosotros H, que lo vamos a representar. Y con el SIN vamos a leer mayor, que va a ser H. Entonces tenemos acá punto y coma. Entonces hasta aquí toda la parte del SIN es ingreso o lectura, que vamos a capturar los datos. Ahora nos vamos a la parte del proceso. En la parte del proceso lo que vamos a hacer es calcular el área es igual a la base multiplicado por la altura.
Entonces el área es igual a la base multiplicado por la altura. Y finalmente tenemos como salida que vamos a mostrar en pantalla un mensaje code menor menor. Entonces el mensaje va a decir el área es dos puntos. El área es dos puntos. Gracias, hijito, te quiero. El área es, entonces, dos puntos A. Entonces cerramos. Entonces, como podemos observar, es la forma como se codifica en el lenguaje de programación del C++. Tenemos acá nuestras librerías, nuestra librería IOSTRA, la función principal en inMain, abrimos y cerramos llave. Declaramos de tipo entero, un mensaje mostramos y leemos. Nuevamente mostramos otro mensaje, leemos con el sin y hacemos en la parte del proceso la operación de la base multiplicada por la altura que se va a almacenar en el valor de A y mostramos el mensaje indicando que el área es el valor de A. Entonces ejecutamos. Hay un error. ¿Por qué me está saliendo ese error? Aquí nos olvidamos colocar punto y coma del código. Ejecutamos. Entonces, una vez que vamos a ejecutar, me está pidiendo el mensaje ingrese la base. Entonces, estoy pidiendo ingrese la base. ¿Cuál es ese ingrese la base? Es esta parte. Entonces, esta parte que acá estoy colocando el mensajito code ingrese la base. Entonces, me está pidiendo ingresar la base. Entonces, yo lo voy a colocar el número 5. Ahora me pide ingrese la H. Como en las estructuras secuenciales se había explicado que se ejecutan de manera secuencial. Esa es la lógica, ¿no? Funciona bajo la lógica de von Neumann, todo va secuencialmente. Entonces, hemos leído el mensaje, hemos ingresado el valor de B con el sin, ahora me pide el H, ahora voy a ingresar el valor de H. Entonces, vámonos acá. Entonces, estoy ingresando, la altura es 6, 5 por 6, entonces hacemos el proceso que no me muestra, no me está mostrando directamente el resultado. El área es 30, entonces, como podemos observar, es la forma como se codifica y se procesa nuestro diagrama de flujo, que el ejemplo es, me pide calcular el área de un rectángulo.